y dolor. Mas yo amo a Jesús, murió en dura cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. El último, hermano, el 62 de himno. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, en tu lugar sufrí,
así te rescaté. Por ti mi vida di, que diste tú por mí. Por ti mi vida di, que diste tú por mí. La casa paternal, mi trono yo dejé, por los sin paz, sin luz, al mundo yo llegué. Si todo lo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo lo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Lo que sufrí por ti, jamás podré contar. Angustia padecí por irte a rescatar, y fue por ti que yo sufrí, que sufres tú por mí. Y fue por ti que yo sufrí, que sufres tú por mí. Yo traje salvación de mi celeste hogar, de gracia el perdón y el amor sin par. De balde todo yo te di, que me darás a mí. De balde todo yo te di, que me darás a mí. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la alabanza, hermano. Gracias le damos al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha traído. Y dice que Él nos guiará. Dice, yo estaré con vosotros, dice, todos los días hasta el fin. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Él prometió estar con nosotros todos los días. Y ahí está nuestro descanso. En saber que cuando nosotros no podemos, el Señor está ahí para sostenernos con su mano poderosa. Alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a orar al Señor por las peticiones. El Señor bendiga a los hermanos que no han podido llegar. El Señor bendiga a nuestro hermano Fabio. Sabrá el Señor qué situación está pasando, hermano. A los hermanos en esta localidad, que el Señor los despierte por medio de esta gracia. ¿No? Que el Señor pueda traer ese renuevo, ese avivamiento en este último tiempo para que los hermanos puedan despertar y para que nosotros podamos mantenernos firmes. Porque si estamos firmes es por el Señor, hermano. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén, hermano. Esa es mi petición delante del Señor. Pido oración por la hermana de Violeta. Amén. Que el Señor esté dando sanidad, pero sobre todo que esté obrando salvación en ella. Amén, gloria a Dios. Que bueno, todo lo que se tenga que hacer, que también el Señor esté bendiciendo. Bendicionar a nuestro hermano Rogelio también. Que podamos ver lo que tenga él. Creo que tiene la intención, ¿no? Pero que podamos traerlo o podamos compartir con él una reunión, que el Señor también esté bendiciendo. Amén. Gracias. Amén, hermano. Amén. Pido por mi familia, por mi hogar, por la vida de mis hijos especialmente, por todos mis hijos, Jorge en especial, Señor lo bendiga. Y por todos los hermanos, por el hermano César, el hermano José, la esposa, la hermana Mari, por todos los hermanos que están ahí, ¿no? Con la vida de Dios en ellos, con la gracia de Dios en ellos, pero ahí, ¿no? Que el
pueda activarlo por medio del Espíritu Santo, del Espíritu de vida. Y bueno, también pido oración por un compañero, amigo, Marcelo, que está pasando un momento difícil. Mataron al hermano de la policía en un penal en Paraguay, así que la familia está desesperada. Que el Señor pueda consolar a mi amigo Marcelo y a su familia, a su mamá, a él y a su hijo. Amén. Y bueno, que el Señor nos ayude a salir adelante, y que por medio de esto, Señor, en Paraguay sabemos que hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios, que alguien pueda tocar del Señor para que puedan interceder en la vida de mi amigo y de su familia, que por medio de esta tragedia sea transformada en algo bueno para ellos, ¿no? Amén. El Señor bendiga a Marcelo Mendoza, a su familia, y bueno, que por todo eso, ¿no? Que el Señor bendiga a los hermanos de Paraguay, los muchachos, todos los hermanos, que un día ellos puedan también poder, Señor, ser uno, así como es el Señor, así como todos somos uno, que también podamos ser uno, ¿no? En el deseo, en vida y en todo lo que nos ha dado. Amén, hermano. Amén. Amén. Que el Señor bendiga, hermano. No sé si hay alguna otra petición, hermano. Si no, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, de poder estar delante de ti, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Señor. Amén, gracias. Señor, venimos a ti, Señor. Aquel, Señor, que puede sostenernos, aquel que puede ayudarnos, Señor. Señor, como dijeron aquellos que estaban contigo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna para nosotros? Señor, entonces venimos a ti, Señor, con todas estas necesidades, Señor, con estas situaciones que vienen a nuestra vida, Señor, mira cuántas cosas, Señor, cuántos hermanos, Señor, que están quedados en el camino, Señor. Cuántos, Señor, hermanos que están quedados hace años en el camino, Señor, tú puedas obrar en sus vidas, Señor, tú los puedas despertar, Señor, como en aquel tiempo, Señor, cuando tú estabas convocando aquello que era necesario para la edificación. Dice que tú despertaste el espíritu de aquello que era necesario, Señor. Y te rogamos que tú lo hagas en este tiempo, Señor, porque tu palabra dice que tú no has cambiado, Señor. Por eso te rogamos, Señor, por los hermanos, te rogamos, Señor, que tú estés interviniendo en esta iglesia local, Señor, edificando tu cuerpo, Señor, ayudándonos, Señor, dándonos ese renuevo, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Oh, Padre amado, bendice, Señor, la vida de este joven, Señor, en Paraguay, Señor, mira esta tragedia que ha venido a su familia, que tú puedas consolar, Señor, el corazón de todos ellos, Señor, y que tú puedas acercarle la gracia, Señor. No sabemos cómo lo vas a hacer, Señor, pero sabemos que tú tienes un instrumento, Señor, en cada lugar donde es necesario, Señor. Que tú envíes tu instrumento, Señor, para que él pueda conocer esta gracia, Señor, y pueda hallar el consuelo, el reposo y sobre todo la salvación para su alma, Señor, y la vida de aquellos que lo rodean, Señor amado. Oh, Padre, clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Señor. Y sabemos, Señor, en quién hemos creído, Señor amado, y estamos seguros, persuadidos, Señor, de aquel, Señor, que nos ha llamado, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tú hagas tu obra conforme a tu voluntad en este tiempo con nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y úsanos, Señor, en este tiempo para la formación del cuerpo de Cristo en este lugar, para la extensión de tu gracia, Señor. Señor, no nos dejes, Señor, sin habernos hecho parte, Señor, de esta gracia, Señor, que tú quieres manifestar en este tiempo al mundo, Señor amado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. ¿Podemos tomar asiento? Estamos en libertad. Si usted ha traído algo para compartir. No, yo le voy a compartir algo. Amén. Vamos a leer ahí en Filipenses. Gloria a Dios. El libro de Filipenses en el capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bárbaro, ¿no? Hablábamos ayer acerca de estas situaciones que vienen a nuestras vidas y lo que producen adentro. ¿Vio? Lo que producen ahí se combate adentro, ¿vio? Pero Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 4 y le dice a los filipenses, dice, así que hermanos míos, dice, amados y deseados, dice, fíjese, los alienta el apóstol, los lleva
Los lleva a su posición. Amados y deseados, dice. Gozo y corona mía. Los filipenses eran su gozo y su corona. Gloria a Dios. Ellos eran el lugar donde Pablo estaba trabajando, donde el Señor los llevó a trabajar. ¿Vio? Por medio de aquello que Dios le había dado a él. Dios le había dado la gracia al apóstol Pablo y Pablo estaba trabajando en la mente, en el corazón, o la gracia a través del apóstol Pablo estaba trabajando en la mente, en el corazón de los hermanos. Y para él era su gozo. Ahí estaba la seguridad de su corona. Pero él los llevaba a algo más. ¿Vio? Dice, está así firmes en el Señor, dice. ¿Vio? Y en otra parte del libro de Filipenses dice, en aquello que hemos llegado, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Estemos firmes. ¿Vio? Situaciones van a venir. Dice en el libro de Cantar de los Cantares, las muchas aguas no podrán apagar el amor, dice, ni los ríos la ahogarán. Fíjese, ni los ríos la ahogarán, ni las situaciones que puedan venir. Pero a mí me maravillaba esto que dice, así que hermanos míos, gozo y corona mía, dice. ¿Vio? Y fíjese que de nuestro amado Señor Jesucristo dice lo mismo, dice, por el gozo puesto delante de sí. Había un gozo. ¿Vio? Y eso también meditaba en una palabra que escuchaba en estos días, ¿no? Que el apóstol Pablo decía, que pueda terminar mi carrera con gozo, decía. ¿Vio? Y eso era debido a la comunión que él estaba teniendo con esa vida. Y lo que él tenía por delante, dice, que él pudiera terminar su carrera con gozo, sabiendo en quién había creído, sabiendo quién era el que lo había llamado. Y así el Señor nos alienta a nosotros, hermano. Que el Señor bendiga, hermano, estamos en libertad. Saludo a la amada iglesia. Con la felicidad. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de nosotros en este día, en abundante riqueza. El Señor ya nos bendijo con toda riqueza espiritual. Que podamos nosotros echar mano de toda esa riqueza por medio de la fe, por medio de la obediencia a la fe, por amor a su nombre. Gracias, Señor, por todo, ¿no? Agradecido a Dios por haber descansado. Pude dormir, desperté temprano, aunque desperté tarde, pero estaba descansado, así que me desperté temprano, me levanté, me puse a hacer el punteo, y a meditar un poco en la palabra. Y doy gracias porque hacía rato que no podía, no tenía tiempo, el cansancio, no tenía. Y bueno, yo hoy pude levantarme temprano, sentito ahí. Y dame gracias, Señor, por eso es algo maravilloso. Y uno que quería darme compartir de la palabra para poder, porque cada uno de nosotros así explicamos primeramente en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Antes, que se quede ahí porque ahí está la casa. Si no, no te voy a poder criticar. Pues. Bueno, saludamos de nuevo. Saludo a la iglesia y a los hermanos, a todos los que nos miran por medio de a través de esta herramienta que el Señor ha provisto, que es el Facebook, y para que podamos ser edificados, mutuamente confortados por medio de la palabra, por medio del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y bueno, como decía, agradecido a Dios por todas las situaciones, las buenas, las no tan buenas, por todo, porque todo es permitido por Dios. Amén. Todo, lo bueno, lo malo, todo es permitido por Dios. Amén, aleluya. Para que por medio de las situaciones o por medio de las cosas podamos llevar en desarrollo esta vida que hemos recibido, ¿no? Amén. Este carácter que tenemos que alcanzar. Y como decía, no lo he alcanzado todo, pero una cosa hacemos, dejamos lo que atrás, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido y nos extendemos a cada día más hacia adelante. Amén. Para poder hacernos o apropiarnos de todo lo que Cristo nos hizo para Amén. nosotros. Gloria a Dios. Agradecido a Dios por un día más de vida. Como decía, pude descansar, me desperté temprano. Y bueno, y estaba en eso, meditando en las cosas, en la palabra del Señor. Y bueno, sí, gracias a Dios por eso, por permitirlo. Hace muchos días que no podía, que no tenía tiempo, venía hace rato que no. Y aunque eso es un afán natural, pero bueno, es a veces más fuerte que yo. A veces dependo más para el trabajo, vivo para mi trabajo,
la responsabilidad que uno a veces tiene, el hogar, los gastos. Y bueno, pero a la larga terminamos perdiendo, porque perdemos el gozo, perdemos la sensibilidad, que es lo más importante, ¿no? Perder la sensibilidad al espíritu, porque el espíritu nos lleva a leer y no leemos, nos quiere llevar a meditar y no meditamos porque estamos ocupados, y esa sensibilidad que es la que por medio del espíritu el Señor nos provoca el hambre, que decía ayer un hermano, sé quien hablaba del hambre, y bueno, ese es lo que hace que nos provoque que tengamos hambre de la palabra para poder alimentarnos cuando el espíritu está hambriento y necesita fortalecerse. Y bueno, gracias Señor por eso, porque Él permite todas las cosas, todo. Y quería compartir en el libro de Colosenses una breve así palabra para confortarnos. En Colosenses, el capítulo 3, 16. Y otro puede leer, buscar en Efesios 3, 8. Hablando de la importancia de la palabra. En esta breve meditación habla de la importancia de la palabra en nuestras vidas, ¿no? Y cómo la recibimos, cómo la asimilamos. Y dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. para que sea un verdadero alimento para nosotros. Dice la palabra del Señor, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Qué maravillosa palabra, hermano. ¿Viste? Acá dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Porque por medio de la palabra nosotros recibimos la abundante gracia. La palabra nos trae la abundante gracia. Pablo decía en un versículo, a mí, dice, se me ha dado esta gracia. Y a veces tenemos gracia en ciertas áreas de nuestra vida. Dios nos da gracia para hablar. Dios nos da la gracia para orar. Tenemos esa gracia de poder ir y meditar y el Señor nos da. Pero necesitamos abundante gracia para poder alcanzar a ser semejantes a aquel que es el modelo, ¿vio? Que es el Señor mismo. Dice que la palabra de Cristo more ricamente. Y a eso la palabra que a mí me llamó la atención fue la palabra ricamente. Ricamente. Entonces nosotros, porque yo antes meditaba en esa palabra rica tiene en otra parte también, pero se usa de diferente manera. Y acá la palabra rica dice que habla de que produzca riqueza en nosotros. ¿Y qué es la riqueza para nosotros? Cristo. Que la palabra la palabra more en nosotros ricamente, enriqueciéndonos por dentro, dándole luz. Pero para que ella pueda enriquecernos, nosotros no tenemos que estorbarla. Por eso tiene que morar abundantemente para ocupar no solamente un área en mi vida, el área de la oración o el área de la predicación, sino que tiene que abundar abundantemente para que todo mi ser, para que la gracia pueda manifestarse en todas las multiformes o la forma que ella tenga en nuestras vidas, ¿no? Amén. Y eso es lo maravilloso, dice que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Ricamente. Y yo antes nosotros como hablábamos de comer la palabra, que la palabra es rica, y como comer algo rico, que no, ¿no? Pero acá está hablando no de la riqueza que la palabra, porque normalmente lo rico en lo natural no es tan provechoso para nosotros. Lo que es rico, delicioso, siempre algo malo tiene para nosotros, porque es rico, nos gusta, pero no siempre es bueno para nuestra salud. Pero a veces lo que no es tan rico, y nos recomiendan comer eso, porque tiene ciertos nutritivos, tiene ciertas cosas que produce a nuestro cuerpo algo mejor. Y no es tan rico. Entonces acá esta palabra rico no habla de esa riqueza, ¿no? De ser sabroso, de ser rico. Porque dice que a veces la palabra del Señor, dice, produce esa amarga, dice, pero después produce en nosotros. Por ahí no es tan rico al comerlo, pero si lo comemos después, porque tiene eso nutritivo que nosotros necesitamos para la nueva vida, después produce en nosotros por lo que tiene la palabra. La palabra es algo maravilloso. Y acá habla de la otra riqueza. Acá habla de la riqueza de producir.
¿vio? Y la riqueza va acompañada de poder. ¿Vio? La riqueza va acompañada de poder. En lo natural, la persona rica adquiere poder. ¿Vio? Porque el poder viene por medio de la riqueza. Bueno, acá nosotros dice que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros, que produzca. ¿Y qué produce esa riqueza? Poder. Nos da el poder que necesitamos para poder manifestar, para poder negarnos, cosa que muchas veces no lo logramos, no nos negamos. Pablo dice, niégate a ti mismo. Negarnos a otras cosas para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Muchas veces decimos que la muerte del Señor esté con nosotros para que la vida del Señor se manifieste. Bueno, eso es, ¿vio? Pero tenemos que negarnos a ciertas cosas, para que la vida tome lugar y podamos tener victoria. Y esto es maravilloso, fíjese, que la palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Qué hermoso, siendo desarrollado, que se desarrolle en nosotros. Porque ahí habla, vemos una de las riquezas, en toda sabiduría. Sabiduría. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? ¿Vio? Para poder caminar sabiamente. Para poder hablar sabiamente. ¿Vio? ¿Qué quiere decir sabiamente? ¿Vio? Hablar bien, correctamente, lo necesario, lo bueno, lo que es saludable. ¿Para qué? Dice, para dar gracia a los oyentes. Esa palabra produce en nosotros poder. La riqueza que consumimos, cuando hay abundante riqueza, hay abundante poder en nosotros, para soportar, para pasar la dificultad, ¿vio? Para vencer. Entonces, pero la palabra tiene que abundar ricamente en nosotros, mucha palabra, tiene que abundar. Y no solamente, pero para que pueda la palabra abundar, tenemos que permitirle que ella sea libre dentro de nosotros, que tenga la libertad de poder producir. Porque a veces viene la palabra a nosotros y nosotros la frenamos. La palabra para poder producir tiene que tener libertad en nosotros. Tenemos que darle lugar a la palabra, darle aceptamiento, aceptarla. Porque es la palabra que nos da riqueza, que nos da el poder. Entonces, qué maravilloso que la palabra de Cristo mora en nosotros ricamente, porque a veces la palabra de Cristo mora en nosotros, pero no ricamente. Mora en nosotros, hace ahí, está ahí, pero no produce, porque no le damos lugar, no le damos la cabida que ella necesita, no le permitimos a la palabra, ¿vio? Para que ella haga en nosotros. Hablo de mí, especialmente. En toda sabiduría, ¿vio? La sabiduría, qué hermoso. Dice, Él es para nosotros, fue hecho, dice, sabiduría. El Señor, entonces habla de que produzca sabiduría, que produzca el Señor. Y esa sabiduría dice, enseñándonos, ¿vio? Fíjese, la palabra en nuestro interior nos enseña. Y dice, enseñándonos y exhortándonos unos con otros, ¿vio? Unos a otros. Entonces, por medio de recibir esa palabra, Dios permite esa sabiduría de cómo es la manera de exhortarnos los unos a los otros, alentarnos. Dice, ¿con qué nos alentamos? Dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales, disfrutando al Señor, gozándonos en lo que hemos recibido, aceptando lo que somos, negándonos a nosotros mismos para que esa vida se manifieste y tome lugar en nosotros y podamos tener diferentes pensamientos, diferentes actitudes, ya no razonamos, simplemente aceptamos, creemos y entonces podemos cantar y podemos andar con gozo. Cuando vienen las situaciones, la palabra de Dios dice sobreabundo de gozo. Pero normalmente cuando vienen las situaciones se apaga nuestro gozo, no hay gozo, Entonces Pablo dice sobreabundo de gozo. ¿Cuándo? Cuando le permitimos a la palabra que more ricamente en nosotros, entonces produce el poder para poder gozarme en medio de la lucha, en medio de la prueba, porque declaramos que todo lo que viene a nosotros es permitido por Dios. Dios tiene el control, le hemos entregado nuestra vida, Él está en sus manos, y si Dios nos pasa algo, Dios lo permitió. Ahora tenemos que averiguar para qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Señor, yo soy tu hijo. No, esto yo no me lo merezco. ¿No? Pero el Señor nos da, porque dice que Él... Vio como hay un versículo que dice que al Dios, al hijo que ama, lo corrige. Porque lo ama, lo corrige, porque no quiere que salga mal, que no sea torcido, que reciba todo lo que el Padre desea. Y Dios es lo mismo con nosotros. Cánticos espirituales cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Fíjese, qué hermoso tener un corazón así. Un corazón agradecido.
Ayer decía la hermana, hay tanto para agradecer, pero nosotros somos, el agradecimiento a Dios es constante. Constante, nosotros, gracias Señor, oh Señor, siempre hay circunstancias para darle gracias al Señor. ¿Dónde estamos, Señor? Gracias, Señor. Al menos yo tengo un trabajo, gracias, Señor. Ni siquiera, yo no me ocupo más, yo no me ocupo de estar pensando en eso, si bien yo organizo eso, pero ahora yo sé que el Señor es quien me provee, y a veces lo que menos me espero, ahí está. Yo durante años fui acumulando gente con las cuales me he comportado como corresponde, he tratado, siempre le enseño a mi hijo que el trabajo no es solo para ganar plata. ¿Vio? Porque cuando uno hace un trabajo y va y lo hace solo porque vio su necesidad y él se siente capacitado para hacerlo, va y no lo hago rápido, así, no, total, lo importante es cobrar. No, el trabajo no es así. Y así es la obra del Señor, no es una obra rápida, sino es una obra pensada. ¿Vio? Mirar. Qué hermoso, porque nos tiene que gustar. Yo le digo a mí siempre, y le digo a mi hijo, hay una diferencia de 200 kilómetros entre vos y yo. Yo no solamente trabajo por la plata, sino trabajo para que la persona se sienta conforme, porque yo estoy contento cuando ellos dicen, qué hermoso, cómo trabaja, la verdad que usted, y eso a mí me enriquece. Cuando ven que lo que yo hago, lo hago con dedicación para que ellos lo disfruten. No, yo voy, bueno, si no va acá, no pasa. No pasa. Si yo lo sé, yo estoy sabiendo que eso está mal, no hay que sacarlo. Hay que hacerlo bien porque es para otra persona. Esas cosas naturales, nosotros las llevamos, yo las llevo al área espiritual también. Entonces a veces me juegan contra la responsabilidad, demasiado me quita tiempo y me lleva, a veces me meto en cada brete, pero digo, si el Señor, Dios permite todo. A veces quiero hacer así, se cayó media pared y, ay, ¿para qué metí la mano? Bueno, pero estaba malo. Después termino recompensado. Yo digo, bueno, mira, resultó. ¿Vio? Y termino pagando un jornal, a veces con lo que me dicen, no, usted me hizo tal. Termino pagando un jornal con lo que recibo de arriba. Y digo, Señor, gracias. Entonces siempre agradezco a Dios. Qué hermoso que es poder darle lugar a la palabra de Dios. Y en todo tiempo, en todo lugar, que la palabra de Dios more ricamente en nosotros. Entonces, cuando dice que more ricamente, quiere decir eso, que le demos lugar. ¿No? Que le demos lugar, que le demos cabida a la palabra, aceptación, y que para que nuestro corazón esté gozoso, para que podamos cantar, hermano, no venir acá, vio, así duramente, ¿no? Sino venir con gozo, cantando salmo, himno, y eso es lo que nosotros nos debemos a unos a los otros. Eso es lo que nos debemos, porque eso proviene del Espíritu, no proviene de la mente natural, no proviene de las circunstancias, de lo que yo viví, eso proviene de Dios, proviene del Espíritu, y eso es lo que el otro necesita. Un canto espiritual, una palabra, hermano, así es el Señor es rico para nosotros, hermano, levántese en victoria. Eso produce en nosotros, como decía el Señor, ¿qué produjo? Dice, cuánto deseo, no me acuerdo el versículo en Corintios que dice, ¿qué produjo en ellos? ¿Vio? Algo maravilloso, cuánto deseo, cuántas cosas, cuánto. Y así produce en nosotros cuando vemos a alguien que viene y decimos, ¿cómo hace este? Vive así. Dejar que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Efesios también en Efesios capítulo 3, versículo 8. Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 8, el que lo encontró, Señor Jesús. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Ahí está, amén. Fíjense, hablando de lo mismo, acá dice, ¿vio? A mí, que soy el menos. Fíjense cómo Pablo se veía, a mí que soy el menos. Menos que el más, dice, no es que menos que el más pequeño de todos los santos, dice, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Vio? Hay una riqueza. ¿Y por qué nosotros no somos ricos? Rico en poder, rico en manifestación, rico en estar, ¿vio? Rico en Cristo. La riqueza está en Cristo. Cuando más Cristo tengo, más rico soy. Porque Él dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué? Porque dejó lo que era del Padre, el poder, todo lo que Él tenía, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Con qué nos enriqueció? Con su propia vida. Entonces dice que cuando somos ricos, es porque cuando manifestamos a Cristo, esa es nuestra riqueza, Cristo en nosotros. No hay algo para que nosotros nos pueda hacer más ricos que eso. Y dice el Señor, ocupado
en el Señor, dice, y Él dice, nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Eso hablando de las cosas que nosotros a veces buscamos con ansiedad, ¿no? Buscamos, ¿y qué hacemos? Cuando buscamos esas cosas me pasa como a mí y descuido lo otro. Pero yo tengo que ocuparme de lo otro y descuidarme lo otro porque de eso se ocupa el Señor. Pero yo me enfoco en lo otro y me descuido del Señor y entonces no obtengo lo que merezco, obtengo lo económico, pero empieza a producir en mí una sequedad, empieza un desgano, empieza a producir en mí algo diferente, que no me sacia, que no es lo mismo. Y bueno, y así el Señor me amonestaba, cuando leía me amonestaba. Dice que, como decía Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Qué maravilloso. Fíjese Pablo que el más pequeño le fue dado esa gracia de anunciar. Él le dio la gracia de anunciar. Por eso Pablo es no solamente un apóstol, es el apóstol, porque él tenía esa gracia que Dios le dio para anunciar. No solamente para anunciar, sino para escoger a aquellos que también iban a anunciar, porque iban a anunciar lo que él anunciaba. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo amado! Mi alma te alaba, Señor. Por eso es el escogido de Dios. Qué hermoso es poder ser escogido de Dios y que Dios nos dé esa gracia de hacer tal cosa. Por eso dice que todas las cosas tienen que ser con gracia. Entonces, fíjese, la gracia de Dios es el, ¿cómo puedo decir? Es el suministro. La gracia de Dios es lo que Dios nos suministra para poder hacer. ¿Vio? Cristo, hay una palabra que dice que con medio de Cristo vino la gracia y la realidad o la verdad. Nosotros podríamos decirlo al revés, por medio de Jesucristo vino la verdad y la gracia. Porque la verdad es el modelo. La verdad, hay una palabra que el pastor siempre decía, el modelo no era el modelo, como una plancha, como que el patrón, ¿no? De lo que se tiene que hacer. El Señor Jesús es el modelo, el patrón, y la gracia es el suministro para poder alcanzar a lograr ser como el modelo, como el patrón, el cual nosotros fuimos llamados a ser. Entonces dice que por medio de él vino la verdad o la realidad y la gracia. Vino el modelo. ¿Vio cuando usted compra algo? Viene todo, viene la parte, pero viene cómo poder hacerlo. Así nosotros, Dios nos dio el modelo y el suministro para alcanzar el modelo. La gracia, ¿vio? Por eso dice que esta palabra de gracia, aleluya, esta palabra de gracia tiene poder y a veces carece de poder en nosotros. No es porque la palabra de Dios no tenga el poder, sino porque no se le da lugar. Por eso dice que recibamos para que la palabra de gracia abunde ricamente en nosotros. A veces abunda en mi cabeza, en mi corazón, mucha palabra, pero no ricamente, porque no produce. La palabra tiene que morar ricamente, y para que haya riqueza tenemos que darle lugar, tiene que estar en primer lugar la palabra del Señor, la palabra, así dice la palabra mora en nosotros ricamente. Entonces produce una transformación de mente, una transformación de pensamiento, deseo siempre hacia adelante. No somos de los que retrocedemos, dice la palabra de Dios, sino los que perseveramos nosotros. Le damos gracias al Señor porque Él nos capacitó para eso. Y dice también que somos más que vencedores, no hacemos más que vencer, pero muchas veces mostramos que estamos vencidos. No somos vencedores, somos vencidos de lo malo. Y la palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, aleluya. Vence con el bien el mal, entonces tenemos que ir ahí, al bien que hay en nosotros. Hablar, ¿verdad? Cada uno con su prójima. Hablar realidad, hablar lo que es del Señor, lo que Él es. ¿Qué es usted? Usted es santo, usted es justo, usted es tu Cristo. Decirle la verdad que Él no puede ver en Él. No puede ver esa realidad que está en Él, porque la realidad que está en Él, porque Jesucristo trajo la gracia y una realidad para Él, que está ahí, pero que no puede manifestarse, y uno ve la realidad exterior, pero no puede ver la realidad interior, por eso no se puede manifestar. Pero a pesar de las luchas, a pesar del hambre, a pesar del gobierno, a pesar de todas las cosas, en nosotros hay una realidad, ¿vio? Que es real. Entonces, pero esa realidad tiene que salir espontáneamente sola.
Yo no tengo que hacer esa realidad, porque si no es algo que cuando viene la circunstancia desapareció. No era real, era una imitación de lo real. Entonces el carácter es de adentro para afuera. Y eso lo produce la gracia abundante en nosotros. Que la palabra de Cristo, que mora en nosotros abundantemente, pero no solamente abundante, sino ricamente, produce en nosotros. Amén. Y le doy gracias. También Efesios 4:21, a ver qué nos dice el Señor ahí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, nosotros tenemos que hablar cuándo, dice, nosotros dice, si en verdad le habéis oído, si la verdad le habéis oído, dice, y en él habéis sido enseñado, conforme a la realidad que está en Jesús. Veo la realidad que estaba en Jesús. Veo la vida del Padre, la vida del Hijo, la vida del Espíritu Santo. Esa realidad estaba, y si fuimos enseñados conforme, y si en verdad ya habéis oído, no dice haber escuchado, sino haberles oído, haber inclinado el oído a la palabra de Dios que dice dónde estamos y dónde somos y qué somos nosotros hoy. ¿Vio? Si en verdad la habéis oído y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. Aleluya, Que en cuanto a la pasada manera, acá póngale, sí, este no decía, pero vamos a leerlo igual. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está corrompido conforme a las pasiones del engaño. ¿Vio? Todo lo que demás viene conforme al engaño. Parece, pero es el engaño, es el espíritu de error, el espíritu engañoso. Nos quiere engañar. Y también en el 29, que dice, fíjese, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad. Fíjese, a fin de dar gracia al oyente. Ahora, a veces entendemos, ¿no? Que la palabra que nosotros producimos, la palabra que nosotros hablamos, le puede añadir al hermano o le puede quitar. ¿Vio? Le puede quitar la poca gracia que tenía para ciertas cosas. ¿Vio? Las malas conversaciones o decir algo que no es verdad, conforme a la verdad que está en Jesús, a él le puede quitar lo poco que estaba creyendo en Jesús. Pero si le decimos conforme a la verdad que está en Jesús, ¿vio? Él también se va a ir apropiando y va a ir fortaleciéndose porque va a ir viendo que él es más fuerte de lo que él se imagina. ¿Vio? Dice, así dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad. ¿No? Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Para saber la necesidad, dice la sabiduría, que hablábamos en el otro versículo. ¿Vio? Porque dice que la mujer sabia, ¿no? O edifica. Y así tanto como el ejemplo de la mujer también lo podemos usar en todo, porque el hombre sabio edifica, el que no usa la sabiduría destruye. Entonces acá también podemos ponerle la palabra sabiduría. Necesitamos la sabiduría ¿para qué? Para ver la necesidad. La sabiduría es el espíritu mismo, que nos muestra la necesidad del hermano. Ahora, cuando no estamos, le damos lugar a la comunión de nuestro espíritu, ¿cómo podemos ver la necesidad del hermano? ¿Cómo podemos ver que está pasando por una necesidad? No solamente una necesidad material, que eso sí lo podemos ver, pero la necesidad que él tiene en su interior. La necesidad de que uno le dé una palabra. ¿Cómo podemos ver a veces la necesidad? A veces creemos que el pastor no tiene necesidad. No hablo de necesidad material, sino la necesidad de ser fortalecido, porque también tiene sus luchas. Entonces venimos y le damos una palabra para que él también sea fortalecido. Pablo decía, y orad por mí. ¿Vio? Orar. Pablo, ¿qué necesidad de oración tenía? Pero él decía, y orad por mí, dice, para que le sea dada palabra y para que él pueda. Y entonces dice acá, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracia, ¿vio? A fin de dar gracia a los que oyen, a los oyentes o a la persona que necesita. Tenemos que suministrar gracia. Por eso Pablo decía que esta palabra de gracia tiene el poder de daros herencia, dice. Dios tiene el poder de edificar y daros herencia con todos los santificados. Esta palabra de gracia tiene poder,
pero cuando nace del poder, que es la vida del Espíritu, cuando nace nuestro espíritu, cuando nace de un corazón, veo que está cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, entonces sale con un poder, porque la palabra está abundando con abundante riqueza, y sale el poder que el otro necesita, la gracia que el otro necesita, ya no hay palabra corrompida, ¿vio? No hay palabra de decirle, hermano, bueno, pero usted, hermano, también mira lo que hizo, no. Más allá de lo que él hizo, a demostrarle lo que hay en él, no lo que él hizo o lo que dijo, sino lo que hay en él, lo que hay en él, lo que vive en él, lo que está en él, lo que mora en él, que es la riqueza, que es Cristo abundante, y que el amor de Cristo, que el amor de Dios está por sobre toda manifestación contraria, por toda actitud contraria. El amor de Cristo está por encima de todas las cosas. Él nos amó sobre todas las cosas. Él no mira lo que dijimos, lo que hicimos, sino Él mira a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos a...? Porque Él ya lo ganó para nosotros. Y con eso, dice, nos alentamos, con cánticos, salmos espirituales. No venir y retarle al hermano porque no hizo lo que hizo y tenía que hacer lo que hizo. No, sino no se preocupe. Alentarle, verle, que no ponga los ojos en lo que hizo, sino que ponga los ojos en lo que Cristo hizo. No ponga los ojos en lo que ella dijo, sino en lo que Cristo dice, en lo que la verdad dice, para que nosotros podamos cambiar de opinión. Qué maravilloso, veía un video donde decía el poder del amor, aleluya. Una persona, hay chicos que tienen, este era un hombre grande, que tienen ataques de pánico, ¿vio? Pero el amor solamente, ahí todos juntos, lo contuvieron, el amor, porque él que eso estaba, ¿no? Y el amor, hermano, el amor, manifestarle el amor a las personas. No ir en contra y ser sabio para ver qué le está sucediendo, o por qué está diciendo lo que dijo, por qué está haciendo lo que está haciendo. No sacar un juicio antes de tiempo, sino dice que podamos hablarle palabras, dice que no corrompidas, dice, sino la que sea necesario para la mutua edificación. Dice el Señor que nosotros tenemos que hacernos partícipes, participarnos los unos a los otros, ¿no? Lo que recibimos. Veo lo que recibimos. Por eso dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Tenemos que renovar, pero tenemos que perder el temor, el miedo. Tenemos que perder el miedo y sobre todas estas cosas perder el miedo. Esfuérzate y sé valiente. La valentía habla en creer lo que Dios cree, para no poner la vista en lo que uno hizo y no darle lugar al diablo, porque dice que si nosotros le damos lugar al diablo, él saca provecho de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, y ahí y es en nuestros temores. Cuando tenemos temor, nosotros no tenemos que temer, tenemos que confiar. Que el que comenzó la obra la va a hacer, no importa lo que hice, sino que importa lo que Cristo hizo. Tiene más peso lo que Cristo hizo que 1000 cosas que yo pude haber hecho. No me siento un fracasado, me siento un vencedor sobre todas las cosas. Porque no soy yo el que lo va a hacer, es el Señor que va a hacer en mí, aleluya. Si yo dependiera de mí, hermana, ya mañana fracasé, ya no hice más nada. Si dependiera de mí, de mi intención, de mi deseo, pero pertenece al deseo, ese es el deseo de Dios. Y Él lo va a hacer, porque el Señor va a presentar ciertas circunstancias en mi vida que algún día voy a tener que pedir auxilio. Y ahí es la oportunidad donde Dios va a hacer. No es necesario llegar ahí, pero a veces dice por la dureza del corazón, por la terquedad de uno, por no recibir la palabra que el Señor, a veces pasamos por ciertas circunstancias que Dios no quiere, pero que nosotros queremos, Dios permite, pero también de ahí está atento para poder levantarnos y poder seguir adelante, sacudirnos y seguir con más fuerza. Con más fuerza, porque ya pasamos y no nos va a gustar volver a pasar por donde hemos pasado. Entonces necesitamos avanzar, dejando atrás, dice, me extiendo hacia adelante. Esto aprendí, ya está, ya me sirvió, ahora me extiendo, quiero más, quiero llegar, quiero alcanzar todo aquel por lo que Cristo hizo, por lo que para lo que Él ha sido, dice, ¿no? Y le doy gracias, Señor, hermano, por poder compartir, por poder disfrutar. Todo lo podemos en Cristo. Nosotros tenemos que cantar cánticos, salmos espirituales en nuestro interior, en nuestro espíritu, donde sea, cuando sea, la hora que sea, en la situación que sea, en la circunstancia que nos encontremos nosotros, tenemos que darle gracias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene con otros deseos, quiere meternos cosas que nosotros no somos. Hay una realidad en nosotros, y es Cristo. Y esa realidad no es la exterior, es la realidad interior que es la que tiene que manifestarse. Que el Señor les siga bendiciendo, amado, y saluda a todos los hermanos, que esta palabra puede ser bendición primeramente para mi vida, para mi hogar, y también para cada uno que la haya recibido, ¿no? Que el Señor bendiga, amado. Amén, amado. Damos gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Antonio. Amén.
Y bueno, que el Señor bendiga su vida. Y bueno, hay mucho para meditar. Hay mucho para meditar. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a alabar al Señor. Y vamos a levantar la ofrenda. A medida que pasa el tiempo, puedo ver cumpliéndose en mí tu voluntad. Y aunque sé que todavía no lo he conquistado todo, el Señor me alienta y seguiré. Al ver que Cristo se va formando en mí, siento un oso que me anima y seguiré. Aunque yo tenga que sufrir, que nada escapa mi voluntad, yo sé que al final seré coronado. Aunque yo tenga que sufrir, sé que nada escapa a su voluntad. Yo sé que al final seré coronado y entraré en cielo nuevo, entraré en tierra nueva. Allí no habrá más llanto ni dolor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva, Señor, a que abunde, Señor, esta palabra abundantemente en nuestros corazones. Ricamente, Señor, para que podamos ver qué produce, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, bendice a los hermanos que han podido ofrendar en este día. Señor, que tú le multipliques conforme a tu gracia y tu misericordia. Y tú proveas, Señor, aquel que está, Señor, pasando por necesidad, para que pueda dar testimonio de tu gracia aún, Señor, con sus bienes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Amén. Amén. Gracias.